ser la temática de la columna de hoy, Tato? Bueno, hoy voy a tocar el periodo entre 1955 y 1966. Ajá. ¿Por qué? Bueno, comúnmente la historia argentina se desarrolla en lo que se conoce como historia de las presidencias, ¿no? Sí. Un estudio que es lineal, descriptivo de los acontecimientos, cosa sobre todo muy común en la historia escolar, en donde de luego, y como dije, tienen más que ver los acontecimientos que los procesos. En el marco de ese análisis acontecimental, el periodo que nos vamos a dedicar hoy tendría que ser descrito o inscripto como las presidencias de Arturo Frondizi y del doctor Arturo Umberto Illia, ambos radicales. Ajá. Pero mal que le pese a algunas y a algunos, como te dije, sobre todo a los profes, de historia, dicho periodo lo voy a unificar en uno solo, y que iría, como anuncié, desde el golpe del 55 hasta la dictadura cívico-militar de 1966. Uh-huh. ¿Por qué un solo periodo? Sencillamente por dos cuestiones que creo que son académicamente válidas. En principio porque dichos gobiernos fueron ilegítimos y en gran medida ilegales, ya que los mismos fueron elegidos en el marco de una constitución nacional, nacida de una convocatoria, realizada a través de un decreto promulgado por una dictadura, ¿sí?, que en forma ilegal deroga a la constitución real, legal y legítima, que fue la constitución sancionada en 1949. Uh-huh. Y la segunda, porque lisa y llanamente se proscribía al partido mayoritario, que en ese momento era el peronismo. Algunos datos. Quien obtiene la mayor cantidad de votos a esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no va a ser ningún partido, van a ser los votos en blanco. Claro. Seguramente peronistas. O sea, el 24,3% de los votos fueron votos en blanco. Lo siguió segundo la Unión Cívica Radical del Pueblo, con el 24% de los votos. Y tercero, la Unión Cívica Radical Intransigente, con el 21%. Que aparte, este sector se retira de la convención, en desacuerdo por el tratamiento que se estaban dando a la misma. Aclaro, para las y los oyentes que no lo tengan por ahí en claro. En ese momento, la Unión Cívica Radical, la histórica Unión Cívica Radical, se divide en dos. La del pueblo, que va a ser fervientemente antiperonista y acordando con los lineamientos de la dictadura, y la intransigente, que va a tener desacuerdo en cuanto a la posibilidad de la integración del peronismo a esta convocatoria. De allí que la Unión Cívica Radical Intransigente, a la cabeza de Oscar Allende, se retira de la convención. Por eso, y para no pocas y pocos historiadores, este será un periodo denominada con el eufemismo de democracias controladas. ¿Controladas por quién? Concretamente por los militares, que en ese momento es el brazo armado de los grupos económicos nacionales, la oligarquía diversificada de la que hablamos en la columna anterior, y los capitales económicos extranjeros. Estos militares ya empiezan a funcionar, todavía no, pero ya empiezan a funcionar como un partido político. Para el llamado a las elecciones del 58, como dije, el radicalismo continúa dividido. A través de la mediación de su futuro ministro de Economía, Rogelio Frigerio, el candidato a presidente después electo, Arturo Frondizi, se acerca al peronismo, en definitiva a Perón, y logran un acuerdo por el cual muchos votos peronistas le darán el triunfo a su contrincante del momento, que era la cabeza de la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era Ricardo Balbín, que representaba claramente el voto antiperonista. La dupla Frondizi-Frigerio, dos de los más grandes, hay que tenerlo en cuenta, y relevantes intelectuales de la época, proponen lo que de allí en más se va a denominar desarrollismo, que en síntesis era el desarrollo industrial a toda costa,
como motor para sacar a la Argentina del subdesarrollo. Estamos en ese momento en lo que se conoce académicamente como la teoría del subdesarrollo. Bueno, quedaría inclusive para otra columna. Y dentro de ello, fundamentalmente, el autoabastecimiento energético, básicamente petróleo. Pero la idea estaba implícita en llegar a ese desarrollismo de cualquier manera. La propuesta en el caso energético era potenciar a yacimientos petrolíferos fiscales en ese momento en manos del Estado o a cualquier empresa, Shell, eso, bueno, no importaba quién. La cuestión, en palabras de Frondizi, era el petróleo está, si no lo podemos sacar no nos sirve de nada, entonces que lo saque cualquiera. Es el momento de apertura a las inversiones extranjeras para que realizaran la inversión, de allí el hecho que en el caso energético va a ser que entraran todos en el asunto. Poco a poco el acuerdo con Perón se va quebrando, en principio de parte de Frondizi. De ahí está que nuevamente son las elecciones legislativas de 1960, donde nuevamente el voto en blanco saca el 25% de los votos y el frondicismo el 20%. Esta ruptura y alejamiento con el peronismo lleva al movimiento obrero a sucesivos planes de lucha ante la política de neto corte liberal llegada a cabo por el nuevo ministro de Economía. Se reemplaza a Frigerio, porque era el que tenía los vínculos con el peronismo, y lo ponen ¿a quién? A un personaje, para aquellos que ya peinamos cana, muy conocido, que es don Álvaro, el capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno, exactamente. Y ahí aplica una neta política de ajuste y de recortes, sobre todo a los sectores populares. Ante el desarrollo de los disturbios que produce el movimiento obrero, toma de fábricas, huelgas, Frondizi aplica, por presiones, ante los disturbios, entre comillas, lo que se llama el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que va a estar a cargo de los militares, ni de la policía, ni de la gendarmería, no, directamente los militares, el ejército, fundamentalmente, reprime a estas reacciones del movimiento obrero. ¿Ahí participaron los bancarios? ¿Cómo? Los bancarios eran uno del sindicato de trabajadores que estaban en huelga. Sí, eran planes de lucha que estaban realmente en ese momento, salvo aquellos dirigentes, entre comillas, peronistas que se habían negociado por afuera, digamos, de la directiva del Perón. La mayoría eran planes que iban saltando en forma aislada, pero estaba perfectamente coordinada. Como decía, Frondizi se siente que iba perdiendo poco a poco margen de maniobra y trata de reconciliarse con el peronismo nuevamente. Ante eso, ¿qué hace? Les permite participar en las elecciones a gobernador de 1962. El peronismo, sin llamarse peronismo, con otros lemas, con otras características, recuerdo ahora, qué sé yo, Unión Popular, obtiene 10 de las 14 gobernaciones que se estaban disputando. Entre ellas, fundamentalmente, la provincia de Buenos Aires. Vos, fundamentalmente, te acordarás de Andrés Framini, y Anglada. Framini y Anglada, que inclusive me acuerdo, yo era muy chico, las pintadas decían Framini y Perón, pero bueno. Dichas elecciones... Lo que pasa que esa fue primero la fórmula fue, perdona que te interrumpa, ¿no? Vos seguramente lo ibas a decir, pero si lo vas a decir, era Perón-Framini. Entonces, por supuesto, se la proscribieron. Desde luego. Pero eso que le dijo al pueblo, ¿a dónde tenían que poner el voto? Queda perfectamente claro. ¿Qué hace? Previamente, ¿qué hacen con esas elecciones? Bueno, por la presión de los militares, las anulan directamente. Ni siquiera Framini puede ingresar a la Casa de Gobierno en La Plata. Pero previamente había sucedido otro acontecimiento que va a exasperar aún más a los militares y sus mandantes. En la conferencia de la Organización de los Estados Americanos de 1961, cuya intención era expulsar a Cuba revolucionaria del organismo, Argentina vota en contra
lo cual lleva ello a la visita de Ernesto Guevara Lynch, el Che, a la Argentina, a entrevistarse con Frondizi. Acá, una postilla, se dice que había un acuerdo, un pacto entre John Fitzgerald Kennedy, todavía vivo, y Frondizi, que le dice Kennedy a Frondizi que mediara en la relación con Cuba. Entonces, ambos acontecimientos, o sea, las elecciones ganadas en provincia de Buenos Aires fundamentalmente, y esta visita del Che, lleva a un nuevo golpe de Estado. O sea, no había margen de maniobra para los militares en ese sentido. Pero esta vez es velado. ¿Qué hacen? Lo ponen a la cabeza del Poder Ejecutivo al vicepresidente, José María Guido, y que después de una nefasta gestión, al poco tiempo, llama a elecciones para 1963. En estas elecciones se dará una cuestión paradojal. Todavía la Unión Cívica Radical sigue dividida. Frondizi empieza a trasladarse casi a una situación de cuarteles de invierno. El candidato opuesto de la Unión Cívica Radical del Pueblo era indudablemente su jefe, Ricardo Balbín. Pero en esas elecciones se presenta la candidatura del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu, la expresión más acabada del antiperonismo, digamos, la expresión más acabada del gorilismo más exacerbado. Con lo cual, un análisis sencillo nos llevaría a preguntarnos, y que supongo que la dirigencia radical lo hizo, y el mismo Balbín pudo hacerse, ¿quién iba a capitalizar el voto gorila? Si podemos votar al original, Aramburu, ¿por qué hacerlo con una dudosa fotocopia, Balbín? De allí que el comité de la Unión Cívica Radical elige a Arturo Humberto Ilia, un desconocido médico cordobés de profusa militancia en el radicalismo, y ya desde esos momentos imbuido en una tremenda honestidad. ¿Para qué? Para no exponer al jefe natural de la Unión Cívica Radical a otra derrota. Finalmente Ilia gana, con un magro 25%. ¿Quién lo seguía? ¿Algún partido? No, de nuevo los votos en blanco, 20%. Y el tercero va a ser la otra Unión Cívica Radical, a cargo de Oscar Arende. Aramburu, ¿qué pasa? Hizo un magro 15%. Hay quienes, esto ya no es dato histórico fehaciente, pero digo, hay rumores de que no pocos peronistas, en ese momento, entre ellos mi viejo, votaron a Ilia, con tal de que no ganara Aramburu. ¿Cuál va a ser la presidencia de Ilia? Bombardeado por el establishment, sobre todo luego de la sanción de una ley muy importante, que fue la ley de los laboratorios medicinales, así como se decía que la caída de Irigoyen tenía olor a petróleo, la caída de Ilia va a tener olor a los laboratorios, que apuntaba a Ilia en esa ley una clara orientación nacional o de prevalencia de los laboratorios y desarrollo de los laboratorios nacionales. Aparte de eso, criticado fuertemente desde el mismo seno del radicalismo, que le quita veladamente, entre comillas, el apoyo, acosado por la prensa hegemónica, ¿le suena? Por un sindicalismo de ambas, ya el sindicalismo peronista se está fracturando, pero ambos sindicalismos digamos, critican al gobierno, y sobre todo, y lamentablemente, del estudiantado, que era desalojarlo de poder. Tan es así que desalojado no hizo falta ni siquiera, esto es tristemente célebre, el ejército, simplemente fue la policía, la Guardia de Infantería la que lo sale a sacar de la Casa de Gobierno. Con esto se producirá un quiebre fundamental con la asunción del dictador Juan Carlos Onganía. ¿Por qué digo fundamental? Porque se va a caracterizar por dos hechos fundamentales. Primero, se desecha el criterio de estas democracias controladas, con la asunción total y absoluta de parte de los militares del control del poder del Estado. Y aparejado a ello, la adscripción de este gobierno dictatorial a la conocida como doctrina de la seguridad nacional, que impulsaba Estados Unidos. ¿Cuál era esta doctrina? Básicamente que el enemigo, estamos en
en tremendo momento de enfrentamiento este-oeste, comunismo-capitalismo, que instala la idea de que el enemigo no es externo para las Fuerzas Armadas, el enemigo está adentro, está solapado, está escondido, que es el enemigo interno comunista. ¿Le suena a las y los oyentes? Totalmente. Sintetizando. Si bien ambas presidencias tuvieron sus matices diferenciales, las mismas se encuadran en los ya descritos, ambas ilegales e ilegítimas, administraciones controladas por el partido militar y sus mandantes, la oligarquía diversificada, y el ya poder económico de Estados Unidos que empieza a tallar fuertemente. Ese desarrollismo a toda costa quedó en un deseo. Argentina no se desarrolló. Aún así, no pocas y pocos continúan responsabilizando a Perón y al peronismo del fracaso de estos gobiernos, que con sus matices, como expresé, fueron, ¿qué cosa? Gobiernos radicales. De allí también un poco para desmitificar eso que ni siquiera llega a ser un mito, de los 70 años de degradación de la Argentina, digamos. De estos acontecimientos, por eso siempre digo de que la historia siempre nos enseña, digamos, tengamos en cuenta que esos 70 años no fueron todos peronistas, sino que fueron los mínimos, y de que hubo muchas experiencias radicales, algunas con buenas intenciones, que se quedaron en las buenas intenciones, y después en los complots internos dentro del radicalismo, ante alguna salida con algún tinte nacional, como fue el gobierno de Arturo Illia, que es el mismo radicalismo que la boicotea. No olvidemos que Frondizi vuelve de ese autoexilio y va a apoyar fervientemente el golpe de Estado de 1966 del dictador Onganía. Entonces, el contexto está planteado, ¿no? Estados Unidos en su avanzada total sobre América Latina, y estos acuerdos controlados y manejados por la oligarquía diversificada, que era la que realmente manejaba los hilos de la cuestión. Muy bien. Este es el mapa. Bueno, Tato, sí. No, redondear. No, está bien. Bueno, no, muy buen análisis. Ya lo vamos a poner en la página web y lo vamos a distribuir también. Aparte la gente lo puede escuchar porque está en Facebook, ¿no? Buenísimo. Así que, bueno, Tato, muchísimas gracias, Tato 30 por... Sí, ¿puedo robar 2 minutos? Es un llamado que, digamos, no porque abunde no haga falta, pero, digamos, a las y los oyentes, a todos, que se cuiden, que se queden en casa. Yo tengo mucha información con respecto a la situación que están viviendo nuestras y nuestros trabajadores de la salud, que están realmente en una situación de trabajo exhaustivo, de cansancio, que van cayendo, como decía el epidemiólogo Jorge Rashid, están cayendo como moscas. Por favor, cuidemos, si no pensamos en nosotros, si no nos interesa cuidar a nosotros, pensemos en ellos, que son los únicos que en el momento determinado son los que nos van a cuidar si tenemos la desgracia de tener el virus. Entonces, un reconocimiento a los trabajadores de la salud y a cuidarnos nosotros y a cuidarlos a ellos, que cada vez son más los que están entrando en aras del virus, y no hay reemplazo para eso, ¿sí? No se puede cambiar a un médico terapista. Gracias, Tato. No, por favor, gracias a vos y a las y los bien, y será hasta el jueves. Nos estamos escuchando el jueves, Silvio. Bueno, fue Tato 30 y su columna habitual. Vamos a un tema musical, Rolo. Tenemos